Dios les bendiga, mis hermanos. Estoy acá desarrollando el video para la última clase de epístolas generales que teníamos pendiente y de esta forma pues saldar la deuda de de estos dos libros de la última clase que tienen que ver con la tercera carta de Juan y también la carta de Judas. El tiempo será un poco menor porque los libros son menos y así usted no se me cansa también mucho en el verme. Así que vamos a terminar entonces el curso anterior, aunque ya estamos desarrollando el otro, ¿verdad? Pero de esta cuenta nos ponemos al día con lo pendiente y obviamente pues así ya coronar o cerrar de una forma más apropiada el contenido de la clase de epístolas universales. Por ahí quiero ponerle en pantalla lo que es la presentación del libro de la tercera carta de Juan. Ahí está. La tercera carta de Juan, y es una carta muy linda, muy sencilla, muy corta. Pues vamos a invertir poco tiempo, como les decía, en ello, pero vamos a ver cómo el Señor se manifiesta de una forma especial en la intervención de Juan, y especialmente en este tercer escrito en dedicatoria a una persona específica. Juan se describe a sí mismo como el anciano. Ya hablamos en el último video, perdón, la última clase de ese curso, que el término anciano se refiere, uno, a la edad. Puede ser que ya Juan estaba entrado en años, y esto pues lo coloca a él en una posición de autoridad por la vida, autoridad por la vida. Y ahí pues obviamente no vamos a discutir mucho. Pero también algunos piensan que es su posición como líder en la iglesia. Yo pienso que es las dos, porque ya Juan está entrado en años y también tiene una posición muy especial y particular al frente de la iglesia en general. Entonces él habla de sí mismo como ese anciano, ese hombre viejo o ese hombre líder que está escribiendo en este caso a Gayo. La carta pues es una dirección, una alusión directa al personaje Gayo, y por ahí esto puede ponernos en contexto de un acercamiento amistoso, perdón, entre Juan y Gayo, y en el ánimo que se transfiere en el contenido de la carta. En este caso, porque Gallo es una persona muy sensible a la necesidad de los maestros verdaderos, a los maestros legítimos, y especialmente en el apoyo en hospedarles. Esto es interesante, en hospedarles. Así que creo que por ahí vamos a ver entonces esta realidad tan hermosa de cómo Juan valora el trabajo, el ministerio de este siervo de Dios llamado Gallo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y y que tengas salud, así como prospera tu alma. Un deseo muy franco, pensando en aquel cambio, obviamente tan grande, dramático que tuvo este hombre que antes pedía fuego del cielo, pues que ahora está deseando bendición para Gallo. Estos cambios son significativos. Yo creo que la Biblia nos permite ver cómo un proceso de transformación se gesta, se origina. Y Juan es evidencia de este gesto, de este proceso de transformación. Ahora desea prosperidad, ahora desea bendición, y que obviamente Dios le retribuya a Gayo conforme a su obra, pero también conforme a la misericordia de Dios. Versículo 3 y 4 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que que mis hijos anden en la verdad. Juan reconoce la obra de Gayo y parece ser que se da por enterado cuando el testimonio de otros hermanos pone en conocimiento a Juan de la verdad de la fe de Gayo y cómo camina, cómo se conduce. La expresión andar significa caminar, vivir. Y obviamente esto tiene que ver muchísimo con el buen testimonio de alguien, pero también la exhortación y la motivación de otra persona. Reconocer la obra de las personas que hacen bien. Creo que eso es muy importante. Yo diría que fortalece mucho a las iglesias, la misión, la identidad de los hermanos. Así que no quiero dejar pasar por alto esta aplicación, pensando que Juan está haciendo exactamente lo mismo dentro de los movimientos drásticos y severos que Roma causaba hacia la iglesia por la persecución, por la renuencia para ellos del pueblo cristiano en reconocer al César como único rey. Creo que cae bien este tipo de estímulos.
al mal tiempo, creo yo, que se estaba dando en la época. Juan tiene 100 puntos porque es una actitud de confort, de valorar, de motivar, de dignificar la obra de los creyentes en medio del sufrimiento. Así que interesante, ¿verdad? Para lo que es la intención de este Juan, que pues también fue víctima. Usted sabe que el Apocalipsis se escribe en una isla, la isla de Patmos, en donde había un encierro, lo, lo mandaron al exilio a Juan, ¿verdad? Y esto pues también deja ver la violencia que había en contra del pueblo cristiano. Pero cuando hay un líder que motiva a la iglesia, a los creyentes, yo creo que está haciendo un gran trabajo. Y el gozo de Juan y cómo le llama a Gallo es interesante. Dice ahí, el oír que mis hijos. La expresión hijos puede ser por la edad, por la autoridad, pero también tiene que ver con la influencia de Juan sobre Gallo. Yo creo que estamos frente a un discípulo de Juan. Entonces esto le da más libertad de hablar y por ende, como todo hijo cuando hace cosas buenas, pues hay honra para el padre. Y aquí en el término Juan está sintiéndose como un papá que valora, que reconoce y que disfruta los buenos hechos del hijo, espiritualmente hablando. Y aquí Juan lo hace de esta forma. Principios, otra vez principios para ver hasta dónde tiene alcance un buen liderazgo en la vida de otras personas. Creo que el líder viene a tener una función importante para bien, tendría que ser siempre para bien de otros creyentes, pero cuando es para mal, ahí tenemos que evaluar realmente la función de un liderazgo. Así que buena primera parte para entendernos con la disposición de Juan. Hablemos de los propósitos y conforme hablemos de los propósitos vamos a ir avanzando en el libro. Como le dije, es un libro muy corto, una carta muy cortísima y no nos llevará muchos minutos solamente para que no dejemos en el aire. El primer propósito, como lo mencioné, es motivar, elogiar a Gallo en su ministerio de hospitalidad. Dice el versículo 5: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos hicieron, o salieron, perdón, por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí hay detalles de cómo Gallo trabajaba. Conducía, o más bien prestaba un servicio a los hermanos. ¿Cuál era ese servicio? Bueno, el ser hospedador, el recibirlos en casa. Note, no era cualquier persona, eran hermanos desconocidos, sí, pero que servían al Señor, porque al final dice cooperar con la verdad. Y la idea aquí es que el Evangelio avance, proveyéndole dónde estar, dónde dormir y qué comer por unos días a estos creyentes que sentían ese fuego y la necesidad de ir a todo lugar a predicar el Evangelio. Qué bueno que Juan lo reconoce. Es bueno, como les dije, reconocer las buenas obras de otros hermanos. Y en este caso, tenemos que recordar también, lo hablé en la clase número 1 de este curso, que los discípulos, los apóstoles, tenían un cuidado muy especial sobre la iglesia. No era un control exagerado, sino necesario. Delimitaban hasta los días para poder considerar a alguien que quería aprovecharse de la bondad u otros que tal vez estaban haciendo un auténtico trabajo ministerial. Y por eso surge aquel documento que les mencioné en su momento llamado la Didache, la doctrina de los apóstoles. Ahí se habla acerca de los criterios para el cuidado de los engañadores, los falsos maestros. Y en la virtud de ayudar puede existir aprovechamiento. Y por eso Juan eh, y todos los apóstoles seguramente de esta forma cuidaban a la iglesia. Pero aquí había realmente una evidencia de que las personas que recibía Gallo eran personas fieles a un llamado de Dios, al servicio de Dios. Lo menciona el versículo 6, ¿verdad? El viaje, ese viaje no era un viaje como ir a pasear o a un descanso, era un viaje misionero realmente, el cual Gallo participaba de una forma efectiva, de una forma sencilla, pero al final muy útil
para la necesidad de los evangelistas, que de esta forma pues desarrollaban también un itinerario difícil frente a hostilidad, frente a persecución, la necesidad de que alguien les acobijara, pues era algo muy común y aquí Juan lo exhorta y lo motiva. Am, lo interesante es la referencia que versículo 7 da Juan a estas personas cuando dice salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Es decir, la expresión gentil no solo es el no judío, sino aquí el no converso, el no cristiano. No iban por que los no cristianos les apoyaran económicamente. No era el interés realmente ese. El interés era el evangelio, pero sí esperaban que los cristianos, los hermanos en Cristo, les apoyaran por consiguiente. Bueno, no recibo de aquellos no cristianos, pero ustedes sí apóyennos, ¿verdad? No había necesidad de pedirlo cuando realmente Dios mueve los corazones. Gallo, por ejemplo, es evidencia de que es corresponder al deseo de Dios en poder darle a los siervos suyos un lugar donde dormir y especialmente todo ese respaldo material que también necesitaban con implicaciones espirituales. Pero aparece un segundo propósito que es antagónico, le llamamos a esto, que quiere decir lo contrario. Dice ahí, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos está recibiendo, no nos quiere recibir. Diótrefes hacía lo contrario, ni a Juan ni al apóstol. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando como palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Parlotear, hablar como loro, repetir sin sentido y con ningún propósito. Y esto hacía Diótrefes. No recibe a los hermanos y a los que quieren recibir a los hermanos, se los prohíbe. Y si insisten, pondría yo ahí, los expulsa. ¿Qué piensa usted de esta actitud? Es una actitud un poco autoritaria, pero es interesante, profundicemos un poquito en esta parte. ¿Cómo hay personas que legislan o dirigen a una comunidad espiritual sin tener ni idea de la responsabilidad a la cual se adjudican? El líder espiritual vela por el interés de Dios, no su propio interés. Pero este Diótrefes es el vivo ejemplo de aquellas personas que anteponen criterios, gustos, normativas, estatutos al deseo de Dios. Dios nos libre de esos líderes. Dios nos libre de ser líderes así, que por nuestra propia forma egoísta queremos dirigir a base de opresión y engaño a una comunidad santa. Diótrefes es el reflejo de ese tipo de liderazgos que son peligrosos porque están debilitados. Bueno, debilitado es una expresión muy grande todavía. No tienen nada de lo espiritual que se requiere para liderar a una iglesia. Diótrefes andaba en una sintonía terrible, ¿verdad? No tenía ni idea de lo que era servir al Señor realmente en la vocación de proveer un lugar seguro donde dormir. Recordemos que era una época difícil de persecución. Juan mismo lo vivió, lo he mencionado allá en Patmos, ¿verdad? Más adelante. Pero Diótrefes no ve eso como un contexto que debería de provocar mejores emociones. Sino él se interpone, él prohíbe, legisla y expulsa a la iglesia por querer ayudar a que el evangelio sea esparcido. Peligroso estar en esa posición de Diótrefes, peligroso adjudicarnos criterios, acciones que vayan en contra del deseo real de Dios. Interesante. Segundo propósito, muy especial. Pero el tercero también contiene algo muy bonito. Luego habla acerca de un tal Demetrio. Dice así, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. El elogio a Demetrio es algo muy importante. El elogio, ¿cómo me cuesta esa palabra? El elogio hacia Demetrio tiene que ver con el reconocimiento de un verdadero líder también. Ya lo hizo con Gallo, le hicieron el sanguchito a Diótrefes, pero ahorita aparece Demetrio que está haciendo realmente la obra como Dios quiere. Él hace lo bueno, dice. Y aquí tanto es así que expresa aquí, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y el buen testimonio realmente es lo que se necesita nada más
para que realmente la fe se ponga en evidencia. Lo que digan los demás también cuenta en estas ocasiones y en acciones propiamente del Señor en nuestras vidas propicia una, un análisis, un criterio a favor de parte de las personas que están alrededor y que ven la obra justa de alguien que entiende que la voluntad de Dios requiere también este tipo de sacrificios importantes. Así que hay mucho que decir en esto, ¿verdad? Pero el testimonio verdadero, como le llama Juan, realmente viene no por la seguridad que yo proyecte o la firmeza de mis acciones, no, simple y sencillamente es por hacer la voluntad de Dios, hacer lo bueno, dice el pasaje. Interesante, un pequeño detallito que cuenta muchísimo en el caminar de esta carta exhortativa, una carta motivadora también hacia Gallo y hoy, por supuesto, los lectores actuales tomamos ese modelo también de liderazgo para motivar a las personas que hacen bien y denunciar a los que no hacen bien, a los que hacen mal. Por último, el saludo también es la parte importante de este libro. Dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas. Mejor cuando esté cara a cara, dice. Mejor así. Y espero verte pronto y estar cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a tú a los amigos, a cada uno en particular. Juan es muy amoroso y él prefiere ya no escribir, no por pereza, sino porque primero reconoce que sí es un medio favorable para la comunicación, pero no es lo que permite estar en una plenitud de diálogo y sobre todo de buenas emociones delante de los hermanos, especialmente de Gallo. Así que Juan dice, pronto te veré y te diré cara a cara, ¿verdad? Las buenas cosas, lo lindo que he escuchado y otros testimonios y enseñanzas que podamos conjuntamente desarrollar. Así que la carta entonces presenta estos propósitos tan sencillos y a manera de un acercamiento general los podemos valorar. Le pongo ahí en pantalla un poquito de lo que es la estructura, cómo se divide el libro, para que usted tenga ahí una referencia de cómo está el bosquejo de este libro de apenas 15 versículos. Usted tendrá una copia, ya se la mandé en su momento, de esta estructura sugerida, pero que de alguna manera nos ayuda también a entender. El mensaje de Juan desde la persona de Juan mismo, primero el deseo, segundo hablamos del regocijo, luego del gozo, buenas emociones, la felicitación, una solicitud y después exponer el pésimo liderazgo de Diótrefes. Insisto en algo, muchas veces se cree que el guardar silencio es la solución, en ocasiones no, en ocasiones es hablar y denunciar la falta, la acción negativa o pecaminosa que se está desarrollando en alguien. Claro, hay todo un arte detrás de eso, pero también el hablar es parte de la gracia que vivimos, porque ¿cómo corrige el que está en error? Simplemente hacerle ver que hay un error que existe y que está dañando y que debe tomar conciencia, que es lo que muchas veces no se tiene. El cuidado que Juan tiene aquí, tal vez en su momento, no sé, la historia no habla más, no se dirige directamente a Diótrefes, pero sí a aquellos que están alrededor, que pueden ser mal influenciados o afectados por un testimonio negativo. Entonces Juan tiene que cuidar a la iglesia de esa forma. Las indicaciones finales, el deseo de Juan y la bendición de Juan con la que termina, deja ver entonces, como les dije, un corazón en transformación increíble, porque Juan de esta forma nos presenta entonces cómo el Evangelio en él ha ido cambiando su diálogo, su forma de hablar, su forma de conducirse, la estima a los demás siervos que le rodean y eso deja ver también entonces que es un verdadero portador del Evangelio en su vida. Y esto es algo que se resalta desde la tercera carta de Juan. Bendito sea el Señor por eso. Por último, en la segunda parte, corta también, quiero hablar acerca de el libro de Judas, ya como la última carta universal. Y por cierto, ya se nos va a acabar por ahí en un momento el tiempo de Zoom. El libro de Judas, hablemos un poquito y pondré en contexto ahí. Algunos mencionan con exactitud que es hermano de Jesús, sí, Jacobo, de Jacobo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la participación de alguien que tuvo que ver también en los escenarios
inmediatos a Jesús. Se piensa más o menos que el tiempo en el cual se escribe, 60, 70, el cristianismo ya está bajo un ataque acérrimo y falsos maestros como que son Alcacelser, efervescientes, creciendo. Le recuerdo que la época de los 60, 70 después de Cristo fue tal vez la parte más difícil, por lo menos en el primer siglo, para los cristianos de esa época, porque la persecución de Roma y especialmente de aquel emperador llamado Nerón fue una persecución despiadada, cruel, eh, sin ningún matiz humano, en aras del poder, de la locura también. Eh, Le recuerdo, esto lo mencioné también en algún momento, las preseas humanas más grandes que Nerón pudo tener fue la vida de Pablo y la vida de Pedro. Interesante, ¿verdad? Porque digo preseas como una figura, nada más de ejemplo, de ilustración o de metáfora, por el nivel de siervos que estos dos personajes eran. Entonces, en esta época es donde surge Judas. Los apóstoles, algunos ya habían sido martirizados, excepto Juan, que fue de los más longevos, por lo menos que vivió más tiempo. También en Judas hay aplicaciones del Antiguo Testamento, hay personajes que se mencionan y aquí los mencionaremos más adelante. Em, no sabemos los destinatarios, como les dije, no, las cartas universales no presentan destinatarios en específico, son generales, pero obviamente aquí pues eso no es un problema, sino ver cómo a través de esa lectura podemos también tomar nuestra enseñanza. Luego viene la parte de la estructura, ahí está un bosquejo sugerido del libro de Judas, que lo podemos dividir en los saludos, luego las falsas doctrinas y maestros, la amonestación práctica y luego los saludos. Sencilla la estructura o el bosquejo del libro de Judas. Propósito de Judas, sencillo, llamar a presentar batalla ardiente por la fe. Número dos, confrontar a los malos maestros. Y número tres, exhortación a la vida de piedad. Esto es muy bonito. Miremos en el libro de Judas, no voy a detenerme mucho en la presentación, ya hablamos que era el hermano de Jacobo, siervo de Jesucristo se llama. Pero después del deseo de misericordia y paz, viene una expresión muy, muy interesante. Dice ahí, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra comunión, me ha sido, dice ahí, o sea, necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que había sido una vez dada a los santos. Defiendan la fe, defiendan la fe. Pero aquí no es un llamado a tomar la espada y pelear. Mire de qué forma. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La defensa del Evangelio, en este caso dice contender ardientemente por la fe, tiene que ver con el cuidado de los púlpitos, de la enseñanza, de la doctrina que se desarrolla en las iglesias. Gente encubierta entrando. Esto es importante porque hoy en día también se da que hay personajes que se inmiscuyen en la vida de la iglesia y no tienen nada que ver ahí, pero dañan muchísimo la vida de la Santa Iglesia. Ese cuidado sí nos compete, hermanos. Es un cuidado elevado a categoría de celo, ¿verdad? Contender, dice ahí, ardientemente. Es decir, la defensa no debe ser pasiva, debe ser agresiva en contra de las personas que vienen a dañar la obra. Y empieza a mencionar detalles importantes a lo largo del texto. Por ejemplo, ahí en el versículo 4 dice, a hombres impíos que se convierten que convierten el libertinaje, impíos. Esto es interesante porque casi la expresión impío tiene que ver con un pecador no redimido. ¿Qué hace un no cristiano dentro de la intimidad de la enseñanza de una iglesia? Esto es tremendo, hermanos, porque hay una forma muy sutil o sencilla de destruir a la iglesia desde adentro, con las falsas enseñanzas.
Mas quiero recordarles que hay perdón, ya que una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, lo sacó de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como su amigo Morra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos ejemplos sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿De qué está hablando aquí? De castigo, de Dios, juez justo, que no se queda con nada. Así que lo grave es que nos hagamos los locos y que no valoremos el cuidado que la iglesia debe tener. Un cuidado que nos pone alertas en contexto de que hay castigo, que hay juicio fuerte cuando alguien se te pone delante de Dios. Sodoma y Gomorra fueron destruidos y es un ejemplo muy drástico, muy fuerte para hablar del cuidado de la obra del Señor. Las características que Judas menciona son interesantes. Habla de soñadores que mancillan la carne, rechazan autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Eh, Versículo 10, blasfeman de cuantas cosas, ni conocen lo que hablan, pero blasfeman. Y las que conocen se corrompen como animales. Esto está muy fuerte. Hay de ellos, oiga este lamento, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro el error de Balaam. Balaam era un mercader de la fe y persiguieron o perecieron en la contradicción de Coré en el desierto, ¿se acuerda? Todas estas descripciones las sigo leyendo para después analizarlas en bloque. Estos son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran las cenas, las comidas de la iglesia. La convivencia se manchaba con estos personajes egoístas. Se apacientan a sí mismos. Estos son nubes sin agua. ¿Y la nube sin agua para qué sirve? No es bendición. La nube con agua lleva el agua y eso es bendición. Árboles otoñales solo para hacer basura, sin fruto, dos veces muertos, desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, es decir, la estrella que va para todos lados, ¿verdad? Para las cuales está reservada eternamente oscuridad. De estos profetizó Enoc, séptimo de Adán, dice. Ah, es terrible. Luego habla también en el versículo 15 para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras. Pero mire cómo termina el 16. Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Uf, esta es una lista muy grande de cómo operan o quiénes son los que operan maldad dentro de la comunidad cristiana. Así que Judas alerta desde el principio. Judas alerta acerca de esta situación real, triste, pero al final que presenta una oportunidad de cuidado desde la iglesia. Por eso el líder espiritual debe andar en el buen chapín, chispudo, presto para corregir este tipo de personas y también tomar decisiones por el cuidado de la iglesia. Bueno, versículo 17 dice, pero vosotros amados, dice, déjeme ver en tiempo cómo vamos. Bueno, ya vamos a terminar. Vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. ¿Cuáles? Los que os decían, en el postrer día vendrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones sensuales, no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Interesante. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convénzanlos, y a otros sálvenlos, arrebátenlos del fuego. Y otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así que es delicado el ver la responsabilidad de dirigir una iglesia y por supuesto no es para cualquier persona. Ahí está una realidad que manifiesta Judas hace tanto tiempo que hoy sigue dañando mucho
a la iglesia. Termino leyendo el 24 y 25, dice, y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarse sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta carta debe revisarse con mayor cuidado o estudiarse con mayor cuidado, entendiendo la gran responsabilidad que se tiene de dirigir la iglesia del Señor. No solo es constituirse como una autoridad, sino también cuidar de la misma. El silencio no debe ser interpretado como una acción mansa, como una virtud de mansedumbre, de gobierno del espíritu. El gobierno del espíritu también en ocasiones nos lleva a denunciar, a cuidar y a proteger con celo ferviente, como decía ahí los primeros versículos, contender ardientemente por la fe, para no dejar que estas personas destruyan la intimidad, la fe, el corazón de muchas personas que hoy por hoy están expensas de manera libre frente a estos malos maestros, pésimos maestros que también hoy en día están en nuestras comunidades. Que Dios nos libre, hermanos, de Instituto Nueva Vida, que Dios nos libre de caer en vicios de aceptar o de condescendencia o de corrupción cuando se trata de cuidar la obra del Señor. Dios me los bendiga grandemente. De esta forma terminamos el curso, las epístolas generales, con este video, esperando que tengamos esa retroalimentación desde la palabra del Señor para seguir siendo transformados y disfrutar cada día el deleite, pues el deleite que sea siempre su bendita palabra. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y ya saben que estamos totalmente a la orden. Ánimo y bendiciones.